Doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy en este programa especial, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Friends. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, y tú, gracias, Carla, por esa introducción con todas esas noticias. ¿Tienes alguna reacción con respecto a lo de Karim Khan? Porque fíjate que los activistas y presos políticos, expresos políticos dicen, bueno, pero tampoco es que hemos tenido mucha premura, no ha estado muy apurado en emitir esas órdenes de captura. ¿Cómo lo ves? ¿Esto entorpece, no entorpece? ¿O la Haya pues sigue adelante con lo que sea que esté haciendo? Él se retira, ¿verdad? Se retira para que se haga la investigación y, por supuesto, ahí hay otros fiscales que asumen el caso, pero sí genera un pequeño retraso, o sea, Ok. porque el que lleva el caso era Karim Khan. Entonces, pero bueno, esperemos que no sea tan impactante, porque ya estamos en el momento, como lo señaló el secretario general de la OEA, ayer o antier, creo que fue, hizo una declaración, que dijo que ya hay suficientes pruebas para dictar autodetención Sí, amable. claro, aquí lo tenemos. De hecho, le dio una entrevista a NTN 24. Tenía mucho tiempo sin dar entrevistas el secretario general de la OEA. Esta servidora va a poder verlo el lunes, pero él no da, por lo general, entrevistas. Esta fue una excepción. Yo lo voy a ver en un acto que va a haber justamente allí en la Organización de Estados Americanos, muy importante también vinculado a este tema. Pero él viene diciendo esto desde hace mucho tiempo, porque hay un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos que ha también hecho sus propios informes. Lo ha hecho la Fact Finding Mission, lo ha hecho la Haya, lo han hecho muchos abogados quienes han viajado hasta Países Bajos, pero también lo ha hecho el panel de expertos de la OEA y ha habido por lo menos 7 informes. Así que, bueno, pruebas hay de sobra, ¿no? Te quería también plantear esto que había dicho Alfredo Romero, porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de un preso político italiano, tenía 6 meses sin comunicarse con la familia o con los abogados. Hoy el régimen se lo permite. Él lo publica allí. Yo no sé la nacionalidad del resto de las personas quienes habrían tenido esta oportunidad, pero sabemos porque el Ministerio de Interior de Italia dijo que si uno de sus connacionales había finalmente, después de medio año, podido conversar con sus cercanos. Te pregunto esto, ¿por qué pasa en este momento? ¿Tienes alguna idea? Necesi- Sí, necesitan cambiar el relato del 6 de mayo, donde realmente no saben cómo manejar lo que ocurrió en la operación Guacamaya. Entonces, por supuesto, permitirle a un rehén que hable con su familia es empezar a buscar una imagen de que hay una negociación. Mm. Sí, además que tienen como rato tratando de atar lo que dijeron, la información falsa que difundieron a través de sus periodistas de Telesur, de BTV, diciendo que había existido una negociación. El propio Diosdado no fue capaz, que es un hombre bastante hábil desde el punto de vista de las comunicaciones en su propio espacio, para aterrorizar y para amenazar y también para montar, así como Jorge Rodríguez, para montar estas mentiras y tratar de contrarrestar la verdad, pero esta vez ni siquiera pudo montar una mentira hilada que tuviera cierta coherencia. Y entonces se van a la desesperación de decir que la niña Michaelis fue devuelta a Venezuela porque fue una negociación a cambio de estos cuatro personas tan cercanas a María Corina Machado, tan claves en el equipo de María Corina Machado, y ahora están prácticamente soltando esta también como para decir que esto también se negoció, profe. Sí, es totalmente, esa es la línea que no logran construir porque hoy los regímenes autoritarios no salen por una fuerza de poder, sino que también lo hacen a nivel de la narrativa, en la que los que están bajo ese régimen sienten que no hay una posibilidad de poder superar las Ujú. condiciones. Y eso, ¿verdad? Es básicamente lo que se logra el 6 de mayo, en la que se muestra que el régimen no es inexpugnable, que tiene debilidades y tiene rupturas. Y eso realmente es la parte que viene a cambiar hoy el relato. El relato de hoy es, el régimen no es inexpugnable. Entonces, yo creo No que es invencible. no es invencible. Mm. Ellos lo que están buscando es ver cómo adaptan, pero no lo logran, Carla, definitivamente. Así Les es. sale mal con lo de la niña, lo desmintió ¿cómo se llama? La parte interna de los Estados Unidos del control de Borders, Seguridad ¿verdad? Nacional. La parte interna sacó un comunicado. Ujú. Eh, el- entonces, donde dijo que la niña
regresa al país por una orden del juez. Exacto. El patrón vuelve. Entonces, tampoco pudieron usar el argumento, pero el que haya ido Cilia a recibirla, definitivamente es porque no logran salir de eso que ocurrió el 6. La presencia de ella en el aeropuerto sigue siendo, es visto como un intento desesperado de manejar esta crisis. Espérate que quiero que desarrollemos, por supuesto, lo que significa para el régimen esa crisis. Al regreso de la pausa, Antonio de la Cruz. No sé. Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends. Profe, quiero hablar de la operación Guacamaya, no tanto en los detalles, porque siempre siento que esos detalles no nos ayudan a blindar las operaciones que podrían venir en el futuro, que la vocera del Departamento de Estado especificó que esto se iba a repetir porque había más gente que rescatar. Ahora, mi primera pregunta para ti es, si pudieron hacer una operación quirúrgica, como lo conversábamos, en Venezuela, en la capital, en una embajada que tenía drones, francotiradores, que estaba tan cerca de la embajada rusa, que además la calle estaba cerrada, que tomaron las calles, las casas aledañas. Si pudieron hacer eso, ¿pueden entonces llevar adelante una operación de extracción para quienes no quieren ser extraídos? Totalmente. Si la comunidad internacional toma la decisión de hacerlo, mostraron, hicieron, se lo dieron como una prueba de que son capaces de poder extraer a cualquier objetivo que consideren en el momento oportuno. Ok, te pregunto esto porque quiero saber si hay alguna explicación para que esto ocurriera ahora o cuál es la más apropiada para ti. Porque la administración de Trump quería darle un espaldarazo a María Corina, demostrarle al mundo, al régimen y a los venezolanos cuánto está allí de su lado, en su acera. Tanto que están dispuestos a participar en una operación para extraer a su gente clave, la gente clave de su equipo. El mensaje era para respaldar a María Corina o para decirle al régimen de Maduro, yo estoy vigilándote, sé cuándo te descuidas y además tu aparato de inteligencia no es tan fuerte como le has hecho creer a tu propia población. O es también la intención de decir, voy a ir no solo detrás de la licencia de Chevron, no solo te voy a incautar un avión, esa fue una pequeñez. Realmente el uso de la fuerza es esto. Y te quiero dar una muestra, una demostración de lo que soy capaz de hacer. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué ahora? El mensaje es para el régimen, totalmente para Maduro, con toda dirección, y para Diosdado Cabello, quien es el hombre que tiene el terrorismo de Estado en Venezuela, que sostiene de alguna manera a Maduro en ese sentido. Porque hay conversaciones definitivamente entre la administración Trump y el régimen de Maduro. Y en las ¿Cómo es eso? conversaciones, Mauricio Claver Carone tiene canal abierto con Jorge Rodríguez, recordemos que salió publicado en Infobae aquella propuesta de intercambiar los nueve estadounidenses, no intercambiar, retomar los nueve estadounidenses, que ellos respondieron que no. Entonces, en esas conversaciones, el régimen ha insistido de que ellos no van a entregar el poder. Entonces, bueno, aquí le mandaron una señal diciéndole, si sigues en esa posición, ve lo que te puede pasar. Esta es la muestra y definitivamente estaba coordinándose con anterioridad la extracción de esto, porque como es el símbolo de lo más cuidado después de Miraflores, es un símbolo demasiado fuerte, lo deja desnudo, lo deja sin relato, porque vuelve, como hablábamos anteriormente, controlan el presente haciéndole creer al pueblo, el régimen, que son invencibles, y no es así. Esto es lo Entonces que muestra déjame recapitular algo. Dices que hay un canal abierto entre la administración Trump y Maduro a través de Mauricio Claver Carone, que les dijo, bueno, necesitamos a esos americanos quienes están en tus calabozos de regreso a casa. Ah, ¿no me quieres escuchar? No lo vamos a hacer de la manera en la que se hizo ya en una oportunidad. Entonces nosotros te vamos a dar una demostración de lo que somos capaces de hacer si tú no cumples bajo nuestras condiciones. ¿Qué bajo pasa? Lo que nosotros hemos estado planteando. Ok, y se da la operación Guacamaya. ¿Qué pasa si Maduro accede a entregar a los estadounidenses? ¿Baja la presión por parte de la administración Trump? No, lo que ocurre es que la administración Trump ha dicho que hay que respetar los resultados del 28 de julio. Ahí es donde está la tranca precisamente, porque si fuera para entregar solamente los estadounidenses y buscar una relación en la que se puede mantener el status quo, que hasta ahorita se mantuvo con la administración Biden,
eso podría suceder, pero no, ellos dijeron, para cuando marcaron la pauta para Chevron con la licencia 41B, dijeron es porque no se cumple con los acuerdos que establecieron una solución a la crisis política en Venezuela. Y eso es el 28 de julio. Ok. Ahora, mi planteamiento es que sigue, porque se da esta operación, se expone de nuevo la vulnerabilidad del aparato de inteligencia del régimen. En todo caso, ya pasó. Iván Simonovich, Leopoldo López, Antonio Ledesma, todos pudieron escapar. Y la gente dice, bueno, hay otros episodios así, claro. Este es abiertamente una coalición de países que junto al equipo de María Corina por meses prepararon esto para que ocurriera. Es decir, no es lo mismo que una operación en la que probablemente tuvo el acompañamiento, todas estas personas que cito antes, de incluso las fuerzas dentro del propio régimen que no están de acuerdo con el régimen y permitieron que estas personas se evadieran, a que ahora Estados Unidos te diga yo soy protagonista de lo que pasó allí, ¿no? Pero mi planteamiento de la gente es, bueno, ¿esto cómo nos acerca a ser libres? ¿Cómo deberíamos interpretar lo que pasó allí, no solo por el hecho en sí mismo, que es un tema heroico y además muy preciso y una buena operación como la describía Iván Simonovich, sino que lo que podría significar esto hacia el futuro? Recordemos cuál es la coalición que apoya a Maduro. Tiene una cúpula militar, tiene un grupo económico que cree que puedes hacer negocios con él, cree que tiene una parte que quiere cohabitar con él, que forma parte en el pasado de la oposición, no hoy, y tiene lo que eran las licencias petroleras. Las licencias petroleras se vencen muy pronto. El grupo económico no está teniendo hoy, tiene muchas dificultades con todo lo que está sucediendo en el país. Las elecciones del 25 de mayo son un fracaso y tiene una gran dificultad interna, porque generalmente ellos las elecciones internas, el régimen solía usaba para mostrar unidad y reagrupar su fuerza, y ahora tiene fracturas porque tiene diferentes candidatos. Y los militares, después de esta operación, empiezan a ver que Maduro no es la solución, entonces empieza a poder tener grietas dentro de ese sector. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un trabajo de seguir consolidando el 25 de mayo una gran ausencia, un paro nacional en términos de elección, donde muy poca gente se va a presentar, y eso le vuelve a dar otro golpe al régimen y se vuelve a mostrar que no tienen capacidad de poder manejar el país. Entonces yo creo que lo que se está avanzando, y ahí van a seguir porque las conversaciones están, hay canales abiertos entre la administración Trump y Maduro, seguir insistiendo en que hay que salir de esta crisis porque pueden haber en muy corto plazo otras acciones. Déjame hacer la pausa porque yo sé que no nos podemos meter en la mente de un criminal, pero ¿por qué Maduro no accede a entregar a esos estadounidenses? O sea, ¿qué es lo que está buscando en este momento cuando ve más bien una posición de fuerza y no una posición de concesiones como los pasados 4 años? Antonio de la Cruz, presidente de American Trends, en breve. Por cierto, otra de las víctimas mortales del régimen de Maduro, bajo custodia del régimen de Maduro, es Wilmer García. Justicia, Encuentro y Perdón, esta organización que nace a raíz de la muerte de una jovencita cuando le disparan perdigones en su rostro y acaban con un 90% de su masa encefálica y muere después. Wilmer falleció tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención, diagnosticado con autismo, enfermedad renal crónica. Fue arrestado en el contexto postelectoral. Durante su reclusión, su condición médica se agravó considerablemente debido a la falta de atención adecuada. A pesar de su evidente vulnerabilidad por esas dos razones, Wilmer permaneció en prisión hasta el 16 de noviembre. Fue excarcelado, pero falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas del abandono al que fue sometido. Y es lo mismo que ocurrió con esta niña de 20 años, quien murió después de una desatención también, producto de la diabetes que ella padecía. Así que ya van 2 personas quienes fueron secuestrados después del evento electoral del 28 de julio, fueron excarcelados y como consecuencia de la falta de atención, la precariedad en la que estuvieron allí encerrados, murieron después.
El profesor Antonio de la Cruz nos acompaña a esta hora, presidente de Inter-American Trends. Profe, te planteaba esto, ¿no? ¿Por qué Maduro, yo sé que meterse en la mente de un criminal es complicado, pero ¿por qué Maduro no acepta esa solicitud de Estados Unidos de entregarle a los 9 americanos? ¿O qué está buscando que le den a cambio? Hasta ahora él había funcionado con los americanos como una ficha de cambio, buscando un poco la lógica irracional de Hamás. Hamás con Israel, la posición de cambio es 9 por 100, 150. Entonces en eso hoy la administración Trump no está en esa línea de pensamiento. Más bien, él exige que le devuelvan sus ciudadanos americanos. Y en eso Maduro está cometiendo un error. De hecho, vuelvo a insistir, que hay aquí una razón por la que el silencio oficial, que lo sabemos, que hubo con esto, no tuvo con ninguno de los sectores. ¿Por qué? Porque también internamente hay fracciones ahorita, hay fricciones. O sea, porque debemos también unir a esto el escenario internacional. Maduro estuvo en Moscú y no logró nada en Moscú. Bueno, un regaño probablemente, porque esto pasó muy cerca de la embajada rusa. Por eso, más bien pierde credibilidad. Y después se da la reunión del CELAC en China y no lo invitan, porque está Brasil y Colombia y posiblemente era para evitar tensiones, o sea, se revela que hay tensiones ahí. Con China. No, con Brasil y con Colombia, que eran los que estaban por la CELAC participando, Colombia asociándose a la Ruta de la Seda y Brasil con su rol. Entonces, porque Lula sí estuvo en Rusia y después participó en China, mientras que Maduro no fue. Entonces podemos ver ahí también que hay un aislamiento internacional que se va profundizando y muestra eso. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, si podemos ver a Maduro, rehén de Cabello, en términos que Cabello hoy es el hombre que maneja la represión, pero también maneja el narcotráfico, controla las redes de narcotráfico en toda la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Se ha convertido en el hombre fuerte. Y en ese sentido, para buscar una solución más que en los 9 estadounidenses, se podría estar planteando internamente salir de Maduro. Maduro es una pieza hoy que si la sacas de la ecuación, es más fácil la transición, porque Maduro no tiene cómo resolver el mañana. Maduro sí tiene en una negociación cómo resolver su mañana. Y entonces, ese podría ser más bien dentro de esto que está ocurriendo y el fracaso de la operación, ¿verdad? Ese podría ser un escenario, el fracaso de la operación Guacamaya, que es responsabilidad totalmente de Diosdado Cabello, porque además estaban los cuerpos que él controla, el control del DIGESIN y parte del SEBIN también en ese sentido. Entonces, ¿pero de qué nos sirve que salga Maduro en una negociación y se quede Diosdado? No, estoy diciendo puede ser entregado Diosdado por parte de Maduro. Ok. O sea, el que sería entregado, la pieza que él saldría sería Diosdado. ¿Ok? Porque si tú sacas a Diosdado, como te dije, de la ecuación, ahí hay una posibilidad de transición. Con Diosdado que no tiene mañana, él es el que está aferrado y el que tiene trancado una posible negociación en todos los términos. Pero, ¿y Maduro sí quiere una negociación? En el momento como se encuentra hoy, para Maduro, es mejor una negociación y buscar su salida como lo hizo Assad y como lo han hecho muchos, que seguir en esta posición que podría, como lo mostró la operación Guacamaya, ser extraído también porque él tiene un precio sobre su captura o su información para su captura, 25 millones de dólares. Okay. Entonces, seguir jalando por ahí, yo creo que las condiciones para Maduro son de mayor costo. De todas maneras, ¿tú crees que esta operación Guacamaya, esta crisis, como la llamas, la crisis de la embajada, precipitó algunas cosas, por lo menos algunas posturas, de parte de algunos dentro del propio régimen? Totalmente. La información que he estado recibiendo es que hay mucha tensión entre los distintos grupos dentro del Maduro y Diosdado. Fíjate que ahora, viendo lo que puede ser público, Diosdado Cabello aparece y lo dejan en solitario, tratando de explicar lo que allí pasó, que él no podía explicarlo porque nunca se enteró. Y al mismo tiempo Maduro ayer apenas hace un comentario irónico sobre las guacamayas, pero nada más.
muy por encima, se concentró en la niña, se concentró en el tema de las elecciones, la pantomima electoral, pero dejaron a Diosdado Cabello. Creo que Jorge Rodríguez tampoco hizo referencia al caso de la embajada. Entonces, esas son las señales que tú ves como para decir que justamente en ese abandono en el que lo dejaron con la autoría, tú eres el único autor de ese fracaso. Entonces, eso es lo que te da a ti a pensar que hay un interés más allá de solo abandonarlo desde el punto de vista del relato. Es un escenario que puede darse y que se está dando en este momento por el abandono a él. Y veamos, o sea, uno rechaza el 25 de mayo por todos los términos que representa, pero en la elección, ¿verdad? Sin embargo, eso les va a generar una serie de situaciones internas, por eso te digo, se están creando unas condiciones que ellos mismos, porque recuerdan que van candidatos por cada uno, el candidato de Maduro, el candidato de Diosdado, y en esa designación que siempre decimos con respecto a los opositores que están, pseudo opositores que están participando, que van a ser designados, también va a ocurrir eso. Y eso internamente va a generar disputas, porque el que fue por Diosdado se movilizó más gente y se dio cuenta que él había tenido la opción de ganar y se lo dieron ¿cómo se llama? El de Maduro. Va a protestar. Entonces eso va a generar también fricción interna. Vienen situaciones dentro de lo que ellos están manejando que va a generar condiciones para poder ir a profundizar esta crisis. Voy a hacer una pausa, profe. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros esta noche. Ya regresamos con más. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends, nos acompaña esta noche. Vuelvo a la situación en la embajada porque no nos deja de asombrar, la verdad, que si esto ocurrió el sábado y se empezó a comentar sobre eso el martes, por cierto, de manera irresponsable porque debieron haber permitido que las autoridades que estaban a cargo lo hicieran, ¿cómo es posible que en 4 días el régimen no se haya enterado? Háblanos de los temas internos, del tema de la vulnerabilidad, de la fragilidad del aparato de inteligencia. Definitivamente en esta operación actuaron los organismos de inteligencia de varios países. Esta operación pareciera, ¿verdad? Pareciera que fue tercerizada. ¿Qué quiero decir con esto? Contratos. No fue Fuerzas Especiales de Estados Unidos, no, contratos. Es como hoy muchas de estas actividades también se pueden hacer, así como en la guerra. Y eso básicamente lo que indica es el alto grado de información que tenían, que pudieron obtener y planificar para haberlo logrado de manera quirúrgica. Y definitivamente hubo colaboración interna. Esto sin colaboración interna no pudo haber ocurrido. Entonces, si hay colaboración interna que dice que hay sectores que no ha podido ni siquiera detectar todavía porque no se conoce, todavía presos, a lo mejor lo tienen muy silenciados, pero no se conoce todavía quiénes fueron los que permitieron que esa noche no hubiese nadie en la puerta, para ponerlo, ¿verdad?, de una forma literal, abandonaran la puerta. Y fue como realmente pudieron salir sin disparar un tiro. Impresionante. Y había todo el mundo, ¿verdad? Colaboró, todos los que colaboraron en esta operación. Y eso lo impactante y eso lo duro para Maduro, para Diosdado Cabello, para la cúpula esa dentro que sostiene a Maduro. Y eso es allí. ¿Y qué es lo que ha hecho básicamente tratando de hacer el rey? Mandarle mensaje a las Fuerzas Armadas. Cuando dice hubo negociación, ese mensaje no es para ti, ni para mí, ni para los venezolanos de a pie, es para la Fuerza Armada, que entonces empieza a tener una narrativa que dice, ok, no son invencibles, y empieza a generarse una situación interna. ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué empiezan a pensar quienes todavía forman parte de esto? O sea, ¿a qué conclusión llegan cuando se dan cuenta que los han sometido también? Porque se supone que a través del terror ellos han logrado fortalecerse y que esa una de las razones por las cuales se mantienen en Miraflores, que es la represión, el terror, la impresión de controlarlo todo,
lo pierden, ese día lo pierden, y también pierden el relato, las dos cosas por las cuales siguen allí. ¿Qué empieza a pensar la gente que los rodea? Ajá. Que es preferible entonces empezar a buscar una salida y colaborar con los que realmente hoy marcan el relato y marcan el éxito. Y aquí no solamente es para adentro, es para afuera. Recordemos que el presidente Trump estaba muy decepcionado después de la operación del 30 de abril con el liderazgo venezolano. Este triunfo le da confianza para operaciones posteriores, por eso pueden haber operaciones posteriores, porque ha demostrado que son capaces, inteligentes, mantienen el secreto, porque si algo asombra de esta operación, que no se filtró, y si algo difícil hay entre venezolanos, que no se conozcan las cosas, pues es típico. Carla, te voy a contar eso, pero si lo decís, digo que yo no dije nada. Y eso era una de las fuentes de fuga de información que siempre ha perjudicado las operaciones anteriores. Y en esta no se filtró nada. Nada. Y eso entonces te le da un grado todavía de mayor credibilidad a que María Corina con su equipo es una persona que es confiable y eso le genera al entorno ese que hemos estado hablando militar, que hasta ahora se ha acercado, pero que va y viene y no termina de comprometerse 100% a empezar a ver que sí es real y se puede hacer porque además está la comunidad internacional detrás de él. Hay algo que esta mañana conversaba con un gran amigo, me dice, mira, el problema con el PSUV, con ellos, es que no tienen mañana, no hay un sucesor claro, porque no son ninguno de ellos. Maduro está lanzando a su hijo en una de las posiciones, pero no tiene perfil político, me dijo. La estructura de ese grupo, el PSUV, no tiene un plan de continuidad viable, lo que aumenta el riesgo del colapso tras la salida de estos líderes. O sea, están en una posición débil, no tienen, o sea, tú piensas en la fuerza democrática y tú dices, ah, ok, está María, está Juanipa, ¿verdad? Pam, 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 y tienes un plan de futuro, un plan que puedes consolidar un proyecto de Venezuela. Con ellos no, aquí no hay ningún plan. Lo que me quieres decir es que Trump, después que ya confirmó que puede confiar en María Corina, en la seriedad con la que se llevan adelante este tipo de operaciones o cualquier acuerdo al que llegue con ella, entonces por eso estaría dispuesto a atreverse a acciones posteriores en el futuro. Sí, totalmente. Tenemos que, hay una fecha, así como el 25 es clave para el profundizar las grietas internas dentro de ellos, porque la va a profundizar, no lo veo solamente, porque la narrativa no la va a poder montar. El 27 de mayo